Bendiciones con todos. Tema 17. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús dice que hay que nacer de nuevo, parte 1, y utilizamos San Juan capítulo 3, versículo del 1 al 15, que dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravillosa palabra, ¿no es cierto? Nos encontramos en uno de los pasajes bíblicos característicos de Juan que no se repiten en los evangelios sinópticos y que presentan a un personaje famoso entre los creyentes, así como un tema fundamental en la vida cristiana. En este capítulo aparece un diálogo entre Jesús y un líder religioso llamado Nicodemo, donde podemos ver la manera peculiar de Jesús de evangelizar a sus oyentes. En primer lugar, Jesús le hace una aseveración relacionada con su salvación, la cual el oyente no comprende muy bien, y esto lo obliga a preguntarle más acerca de ello. Pero Jesús responde con otra aseveración que su oyente no logra comprender al 100% hasta que Jesús le explica con mayores detalles. El que vino de noche, Nicodemo. En las Escrituras nos hablan acerca de un hombre llamado Nicodemo. En primer lugar, se nos dice que era un fariseo, palabra que viene del griego fariseos, que significa separado. Los fariseos eran un grupo religioso muy numeroso en los tiempos de Jesús, que sobrevivió hasta el siglo II después de Cristo, y sus orígenes datan desde el periodo intertestamentario de Malaquías hasta Juan el Bautista, especialmente en el periodo de los Macabeos. Sus creencias estaban basadas en la ley de Moisés y se consideraban personas que vivían de acuerdo a la ley. Eran muy conservadores y tenían una gran preeminencia entre los judíos. En segundo lugar, la Biblia nos dice que era un principal entre los judíos,
La palabra griega que se traduce como principal en la Reina Valera es arjón, que se utiliza para designar a los gobernantes, lo que nos implica que pertenecía al grupo de mayor autoridad religiosa en Israel, conocido como el Sanedrín. El Sanedrín estaba conformado por 71 miembros, presidido por un sumo sacerdote. Sus miembros pertenecían a la aristocracia sacerdotal y a la nobleza. Tradicionalmente se cree que tuvo su origen con la orden que Dios le dio a Moisés de seleccionar 70 ancianos de sabiduría entre el pueblo para compartir las responsabilidades de guiar a Israel. Leamos lo que dice Números capítulo 11, versículos del 16 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: Júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de la congregación y esperen allí conmigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Se cree que fue Esdras que volvió a establecer el Sanedrín durante el regreso de los judíos del cautiverio durante el imperio persa. Durante la guerra de los macabeos aparece un grupo de ancianos dirigidos por el sumo sacerdote que tenían un gran nivel de influencia sobre los judíos. Esto está en 1 de Macabeos capítulo 12 versículo 35. También tuvieron autoridad, aunque limitada, durante los tiempos de Jesús hasta el 70 después de Cristo, donde desaparecieron. Por el hecho de que pertenecían al Sanedrín, Nicodemo debió haber sido una persona que pertenecía a una familia aristocrática que gozaba de un buen bienestar económico. Esto se puede ver al considerar el tipo de presentes que él llevó para ungir el cuerpo de Jesús después de su muerte. Miren lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como de 100 libras. No cabe duda de que Nicodemo había sido parte de los judíos que habían creído en Jesús, ya que en sus palabras esto se ve claramente. Dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que fue a buscar a Jesús de noche. Algunos opinan que la razón por la cual buscó a Jesús de noche fue porque entre los rabinos existía la costumbre de discutir acerca de temas de la ley cuando oscurecía, cuando ya la mayoría dormía y había silencio y calma. Por otro lado, se cree que Nicodemo fue de noche a buscar a Jesucristo porque no quería que nadie se diera cuenta de que él lo admiraba y respetaba como un gran maestro. Esto era así porque la mayor parte del Sanedrín y otros líderes religiosos ya se habían mostrado en contra de su ministerio, y a lo mejor Nicodemo quería mantener en secreto su devoción a Cristo para no tener problemas con ellos. ¿Cuántas personas son como Nicodemo? Prefieren mantener su fe en Jesús en secreto por temor a las burlas y persecuciones. Pero Jesús no quiere tener admiradores secretos, sino que confesemos públicamente nuestra fe sin importar lo que nos espere. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.
os es necesario nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo nunca debió imaginar la respuesta de Jesús, ya que pensaría que por la razón de ser judío y además un fariseo, no necesitaba nada más para entrar en el reino de los cielos. Muchas personas son como Nicodemo, creyendo que por sus obras o buenas obras o por la religión que practican y que posiblemente han heredado de sus padres, van a alcanzar la vida eterna. Pero Jesús aquí deja claro que solo los que nacen de nuevo verán a Dios. Pongamos mucha atención a esto, es importantísimo. Obviamente, Nicodemo se sorprendió de esto y por eso le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En el griego original, las palabras que se traducen en la Reina Valera como nacer de nuevo se escriben en gennao, anosen. Gennao definitivamente significa nacer, pero anosen es una palabra cuyo significado encierra al menos tres aspectos importantes que no se pueden describir en una sola palabra en el español. En primer lugar, anosen describe una nueva creación, algo que ya existía, pero se volvió a crear. Para poder ver el reino de los cielos es necesario que nuestra antigua naturaleza sea cambiada. Y Cristo lo hace creando en nosotros una nueva naturaleza que nos impulsa a glorificar el nombre de Dios. En segundo lugar, anosen describe algo que vuelve a comenzar. En Cristo Jesús el creyente tiene un nuevo comienzo. Su vida antigua y sus pecados quedan en el pasado y Dios le permite comenzar una nueva vida en dirección contraria a la del mundo. Finalmente, anosen describe algo que viene de arriba, es decir, del reino de Dios. Por tanto, el nuevo nacimiento es una operación sobrenatural que opera de manera divina. No es la acción del hombre lo que la provoca, sino la mano de Dios, haciendo nuevas todas las cosas, permitiendo así un nuevo comienzo y creando en él una nueva naturaleza que le permite vencer el pecado y acercarse más al Señor. Este concepto de nacer de nuevo no era demasiado para los judíos del primer siglo. Sin embargo, ellos creían que los únicos que tenían que renacer de nuevo eran los prosélitos, los cuales eran gentiles que se convertían al judaísmo. Estos eran considerados personas que habían nacido de nuevo tras haber renunciado a su vida de pecado y haber realizado el voto de vivir de acuerdo a la ley de Dios. Sin embargo, esto fue difícil de entender para Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ante la duda del fariseo, Jesús le aclara una vez más la necesidad de nacer de nuevo. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús utiliza dos términos, nacer del agua y del Espíritu, los cuales se pueden asociar con dos pasajes del Antiguo Testamento que los rabinos conocían muy bien y lo relacionaban con el tema de nacer de nuevo. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 18, versículo 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Estaba claro que Dios demandaba en su pueblo desechar el pecado y hacer un corazón nuevo y espíritu. Además de eso, el texto antiguo prometía crear en ellos un nuevo ser. Por ejemplo, mire lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Os daré corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En este pasaje, el agua está relacionada con la limpieza de todos los pecados de la persona. En la Biblia encontramos otros pasajes donde podemos ver que es a través de la palabra de Dios que el hombre puede limpiar su vida de pecado. Nuestro Señor Jesús dijo que sus discípulos estaban limpios por la palabra que les había hablado. Mire, San Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os les he hablado. También el salmista se preguntó cómo puede el joven limpiar su palabra. En el Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. De aquí se diga que cuando Jesús habla de nacer del agua, se refiere figurativamente a nacer de la palabra de Dios. De hecho, Santiago nos dice que un elemento indispensable para el nuevo nacimiento es la palabra de Dios. Mire Santiago 1:18 lo que dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. También Pedro lo afirma en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero también el texto sagrado nos dice que debemos nacer del Espíritu, y aquí vemos el segundo elemento indispensable para el nuevo nacimiento, en el Espíritu Santo, el cual produce en nosotros este glorioso estado. Miren lo que dice San Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De aquí el tema del nuevo nacimiento o la regeneración es crucial en la teología cristiana y es un requisito fundamental para todo aquel que quiera heredar la vida eterna. Escuchemos lo que dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora bien, el nuevo nacimiento se hace necesario en la vida del creyente porque necesitamos una naturaleza que nos ayude a buscar las cosas de arriba. Cuando nacemos, heredamos la naturaleza de nuestro antepasado Adán, la cual está viciada por el pecado y nos empuja a hacer lo malo. La Biblia llama en ocasiones a esta naturaleza pecaminosa carne, que se traduce a sí mismo del griego shar. Por eso Jesús les dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La nueva naturaleza le permite al creyente que el Espíritu Santo more en su corazón y lo capacita para perseverar en la vida espiritual y vencer la naturaleza pecaminosa. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y Juan lo confirma más adelante en este mismo evangelio. En la primera epístola del capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Hay que nacer de nuevo. Y por eso le presentamos aquí la oración de fe. Hágala, por favor, nazca de nuevo, conviértase en un verdadero hijo de Dios, pero de todo corazón, no solo de palabras. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna.
Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, levantándose al tercer día de la tumba. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Ahora lea la palabra, busque ponerla en práctica, ore, venga a la iglesia a seguir creciendo espiritualmente. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada oyente, Señor. Te damos gracias también por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones que son maravillosas. Gracias te damos por la iglesia, mi Dios, que necesita la unción de tu Espíritu Santo para poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y seguir siendo testigos de tu gracia, de tu amor y de tus bendiciones. También oramos por la familia, que la bendigas, que también derrames tu Espíritu Santo en la familia y sea de testimonio, sobre todo en estos días que necesitan saber de las verdades de la palabra tuya. Señor, te damos gracias por los discípulos, por los amigos, por todos aquellos que están escuchando la palabra de Dios, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga un despertar en esa palabra que nunca llega vacía, que dé fruto abundante. Y te alabamos y te glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y les damos gracias a ustedes que escuchan la palabra. Busquemos ponerla en práctica cada día. Y no se olvide algo fundamental, importante, reenviarle a otros para que conozcan estas verdades maravillosas. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.